Supongamos que hay dos rampas por las cuales se puede subir hasta cierto nivel, ¿verdad? Ahí en la imagen traté de representar eso. Una rampa amarilla y una rampa azul. Bueno, la pregunta que quiero plantear a partir de esta situación, digamos, dos personas suben por cada una de las rampas, o la misma persona sube dos veces, una vez por cada rampa. La pregunta sería, subiendo por cuál de las dos rampas llegaría más cansada. Bueno, como que se aprecia que llegaría más cansada por la rampa azul que por la rampa amarilla, ¿verdad? La siguiente pregunta que pudiéramos plantear es ¿por cuál de las dos rampas gastaría más energía para llegar hasta la plataforma? En términos estrictos, gastaría más energía al subir por la rampa amarilla. Y esto se debe a que se hace trabajo, se realiza un trabajo tanto al subir como al avanzar. Pero la verdad es que el trabajo que se realiza para subir por el acto de subir, por ejemplo, al subir unas escaleras, hacemos las dos cosas, tanto subimos como avanzamos. Sin embargo, se gasta mucho más energía por subir que por avanzar, entonces podríamos decir que el trabajo o la energía que se gasta es prácticamente la misma. Entonces, ¿por qué si prácticamente se gasta la misma energía por los dos caminos, por qué la persona llega más cansada por la rampa azul? Esto no tiene que ver tanto con la cantidad de energía que se gasta, es decir, el cansancio, el que nos agitemos, qué tan agitados quedamos después de realizar una actividad, no depende de solamente de cuánta energía gastamos, sino de qué tan rápido lo hicimos. Y esto nos lleva al concepto de potencia. La potencia es una medida de qué tan rápido se realiza un trabajo. Se, Así es generalmente como lo definen los libros, qué tan rápido se realiza un trabajo, pero también podemos decir o qué tan rápido se gasta o consume o transforma la energía. Ya hemos dicho que siempre que se realiza un trabajo hay de por medio energía que se tiene que invertir, así que se puede definir en los dos términos, aunque generalmente en los libros se hace solamente en términos del trabajo. ¿Qué tan rápido? Incluso para que quede todavía más claro, pensemos que no tenemos dos rampas, vamos a olvidarnos de las dos rampas y vamos a trabajar con una sola rampa, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera llegaría más cansada la persona a esa plataforma? Si sube caminando o si sube corriendo. Y a lo que me refiero con llegaría más cansado, más agitado, por decirlo de alguna manera. Obviamente si sube corriendo. ¿En qué casos gastó más energía al subir corriendo o al subir caminando? En este caso ahora sí prácticamente gasta la misma energía. Entonces, ¿por qué la diferencia? Por la rapidez con la que se hace. Lo mismo si damos una vuelta caminando a una pista de atletismo, no llegamos igual de agitados que si lo hacemos corriendo. Al hacerlo corriendo, hacemos el mismo trabajo, prácticamente realizamos el mismo trabajo, pero en menos tiempo, ¿verdad? Lo hacemos, en otras palabras, con más potencia. Entonces, la potencia se define de la siguiente manera. Así que la potencia es medida de la rapidez con la que se realiza un trabajo, si es que la estoy definiendo en función del trabajo, o se consume o transforma la energía, si lo estoy definiendo en función de la energía. Cuando hablamos de variables o de magnitudes físicas que indican qué tan rápido ocurre algo, estamos hablando de una propiedad que se define en función del tiempo o que está relacionada con el tiempo. Por eso, atendiendo solo a esa definición, la potencia se calcularía como la relación entre el trabajo que se realiza y el tiempo durante el cual se realiza, o en el que se gasta la energía, ¿verdad? Y también en función del tiempo. Así que sus unidades o las unidades de la potencia combinan unidades de energía con unidades de tiempo. ¿Cuáles son las unidades de energía? Los joules. ¿Y cuáles son las unidades de tiempo? Los segundos. Y a esta combinación de unidades les llamamos watts. Y los watts, por provenir de un nombre propio,
se escriben con una mayúscula, W mayúscula, ¿verdad? Entonces los watts son unidades de potencia. Y eso nos indica, por ejemplo, qué tan rápido se gasta la energía. Por ejemplo, esas unidades tal vez las escuchamos muy relacionadas con aparatos eléctricos, ¿verdad? Que un foco es de tantos watts, una lavadora, un microondas de tantos watts. Eso nos indica esa propiedad de esos aparatos, la potencia. Que bueno, hay otras fórmulas de potencia que pudiéramos ver diferentes, pero están relacionadas con esta. Todas esas otras fórmulas se derivan a partir de la fórmula de potencia. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un foco, bueno, la verdad es que hay focos de diferentes potencias. Los focos antiguos, los focos de filamento, oscilaban entre 60 a 100 o más watts. Entonces vamos a hablar de un foco típico de hace tiempo. Entonces, si tenemos un foco de 100 watts, ¿cómo interpretamos ese valor? Quiere decir que ese foco, ese aparato eléctrico, ¿verdad? Consume cada segundo 100 joules. Y cada segundo que esté prendido, consume 100 joules. Pero por eso la definición dice o transforma, porque en realidad no es que el foco se quedó con esa energía dentro de él. En realidad está transformando la energía. Cada segundo transformó 100 joules de energía eléctrica en 100 joules y esos focos antiguos desperdiciaban mucha energía en forma de calor. Entonces esos 100 joules de energía que en un segundo recibe de energía eléctrica los transforma en 100 joules tanto de energía luminosa como de calor. Y la verdad es que la mayor parte que en lo que lo transformaba es en forma de calor, ¿verdad? Bien, pero por ejemplo, un foco ahorrador de los más comunes tal vez todavía, pues oscila en los 20 watts. Entonces, bueno, este solamente consume 20 joules en un segundo, ¿verdad? Por eso de ahí su nombre, porque consume la quinta parte de energía en el mismo tiempo que un foco antiguo. Y bueno, todavía actualmente tenemos focos que ahora tal vez les vamos a llamar focos más ahorradores, ¿verdad? Los focos LED, cuya potencia oscila alrededor de 5 watts. Eso quiere decir que cada segundo consumen 5 joules de energía. Entonces, bueno, pues uno puede reducir mucho el consumo de energía en el hogar, que a fin de cuentas eso está relacionado con que va a llegar el recibo de la luz más bajo. eh, Uno puede ahorrar pues cambiando los focos. Sí, pues aquí podemos ver la relación. Aquí del 100 al 20 hay una relación 5 a 1. Entonces quiere decir que por un minuto que esté prendido el foco de 100 watts, o un minuto de un foco de 100 watts prendido equivale a 5 minutos, 5 veces más tiempo de un foco de 20 watts prendido. Pero si comparamos 100 watts con 5 watts, esos son 20 veces más. Entonces, un foco de los antiguos, prendido solamente un minuto, equivale o gastaría la misma energía que el foco de LED prendido unos 20 minutos, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, eh, aquí estamos hablando solamente de potencia y ya si la relacionamos con el tiempo, entonces ya podemos hablar de energía. ¿Sí? Esos tres aparatos gastarían la misma energía, pero en diferentes tiempos, ¿verdad? Y bueno, esto lo podemos encontrar a partir de un despeje de la potencia. Eh, si despejamos de la fórmula de potencia y vamos ahorita a trabajarla en función de la energía, entonces de aquí la energía sería igual a la potencia por el tiempo. A fin de cuentas, ¿qué es lo que nos van a cobrar en el recibo de la luz? ¿Qué tan potentes son nuestros aparatos o cuánta energía consumen? La verdad es que lo que nos van a cobrar es la energía. Así que no necesariamente el que un foco sea muy potente quiere decir que por ese aparato nos va a llegar el recibo muy caro, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a comparar la potencia de un horno de microondas con la de un foco ahorrador. Un horno de microondas, su potencia oscila entre unos 750 a unos 1200 watts. Vamos a pensar en un horno de microondas que tiene una potencia de 1000 watts. Eso quiere decir que cada segundo consume, vamos a hablar en ese término, pero en realidad más propio sería transforma 1000 joules cada segundo, ¿verdad?
de energía. Este es el microondas. Mientras que, por ejemplo, un foco ahorrador, pues esos son de unos 20 watts. Entonces cada segundo consume 20 joules. Entonces la potencia de un horno de microondas es 50 veces aproximadamente que la de un foco ahorrador. Digo aproximadamente, en este caso sería exactamente porque tenemos focos ahorradores de diferentes potencias, igual que hornos de microondas, pero digamos en promedio será el horno de microondas unas 50 veces más potente que un foco ahorrador. Así que en otras palabras esto quiere decir que el microondas funcionando un minuto equivaldría o consumiría la misma energía que el foco ahorrador funcionando nada más y nada menos que 50 minutos, ¿verdad? Van a gastar la misma energía. A fin de cuentas, lo que nos interesa es cuánta energía va a gastar y no solamente la potencia, porque lo que nos cobran es la energía, como hemos mencionado, ¿verdad? Si calculamos ahora la energía que consumen tanto el horno de microondas como el foco ahorrador, uno en un minuto y el otro 50 minutos, notaremos que vamos a tener la misma energía. Entonces, por ejemplo, el microondas de 1000 joules por segundo prendido un minuto, tomando en cuenta que un minuto tiene 60 segundos, y ahí podemos ver cómo la combinación de unidades de potencia por unidades de tiempo nos dan unidades de energía. Entonces el horno de microondas gastaría 60.000 joules en un minuto de funcionamiento. Y por otro lado, un foco ahorrador, bueno, pues gastaría 20 joules cada segundo, pero multiplicado por el tiempo que hay en 50 minutos. ¿Cuántos segundos hay en 50 minutos? Bueno, tendríamos que multiplicar 50 por 60. ¿Y cuántos son 50 por 60? Son 3.000 segundos. Cancelamos los segundos y entonces aquí el resultado también nos da 60.000 joules. Ahora la pregunta sería, ¿y a fin de cuentas por cuál de los dos aparatos nos van a cobrar más? ¿Por el horno de microondas? No necesariamente, porque hay que tomar en cuenta el tiempo de funcionamiento, ¿verdad? Aunque en el mismo tiempo gasta mucho más energía un microondas que un foco, pero el tiempo de operación del foco suele ser muchísimo mayor que el del microondas, ¿verdad? El microondas prácticamente lo utilizamos, siempre digo, para tres cosas: para calentar agua para un café, un té o una sopa instantánea, para recalentar comida o para hacer unas palomitas. Es para lo que utilizamos el horno de microondas. Y en cualquiera de esos tres casos, el tiempo promedio es de unos 2 a 3 minutos. ¿Cuántas veces usamos el microondas en el día? Bueno, se estima que aproximadamente un cuarto de hora en todo el día utilizamos el microondas, mientras que un foco, y además generalmente no tenemos solo un foco en nuestros hogares, tenemos varios focos. Y una vez que oscurece, pues a veces prendemos y a veces hasta prendemos de más los focos y están prendidos horas y horas. Así que tal vez a fin de cuentas, por el uso de los focos, termina llegando más caro el recibo de la luz. Y bueno, también entonces, ¿qué tanta energía va a consumir un aparato? Entonces estoy tratando de dar a entender que depende de una combinación de dos aspectos: la potencia, que es el concepto que hemos definido, y el tiempo, ¿verdad? Y entonces, bueno, si hay aparatos que a lo mejor no son tan potentes como un microondas, pero funcionan mucho más tiempo, es probable que por esos aparatos se cargue más el recibo de la luz, ¿no? Como podría ser una lavadora, o peor aún un calefactor, o un aire acondicionado. Esos son los aparatos en por los que llega más caro el recibo de la luz. A continuación, por ejemplo, vamos a ver una tabla de aparatos de alto o bajo consumo, ¿verdad? Y en donde se toman en cuenta ambos aspectos: la potencia del aparato y el tiempo de funcionamiento. En esta primera tabla tenemos aparatos de bajo consumo. Ahí está la franja verde. Ahorita pondré otra tabla de aparatos de consumo intermedio y de consumo alto, ¿verdad? Y bueno, en la primera columna, bueno, en la segunda columna, después de especificar de qué aparato estamos hablando, se especifica la potencia. Y entonces podemos ver aquí que pues un abrelatas que es de más potencia tiene un consumo menor que, por ejemplo,
un exprimidor, compensando en los dos primeros electrodomésticos que aquí vienen, ¿verdad? El exprimidor y el abrelatas. El abrelatas tiene más potencia que el exprimidor eléctrico. Pero entonces, ¿por qué está más abajo el abrelatas? Porque se considera que tiene menos consumo. Ah, ¿qué datos vienen en la siguiente columna? El tiempo de operación, el tiempo de uso tanto al día como al mes. Entonces, bueno, se considera que se utiliza 15 minutos, ni siquiera se considera por día, se considera por semana, ¿verdad? 15 minutos por semana, ¿verdad? Entonces, bueno, cuánto tendríamos que estar utilizando o abriendo latas todo el tiempo para que fuera un consumo considerable y prácticamente no se utiliza. Y la verdad es que estos dos electrodomésticos, la verdad los encontramos poco en los hogares, ¿verdad? Pocos tienen o tenemos abrelatas o exprimidores, utilizamos aparatos más bien manuales, ¿verdad? Entonces, bueno, aunque el abrelatas tiene mayor potencia, pero se utiliza mucho menos tiempo y entonces aquí está el consumo. A fin de cuentas, ¿qué es lo que nos cobran? La potencia se mide en watts, la energía se mide en joules, ¿qué es lo que nos cobrarían? Los joules, ¿cuánta energía a fin de cuentas se consume? Eh, pero a lo mejor ahí nos entra una duda porque dice que el consumo está en kilowatt, entonces si están cobrando la potencia, bueno, ahorita vamos a aclarar ese detalle, pero vamos ahorita a hacer de cuenta que ahí diría consumo mensual en joules, ¿verdad? Pero no es el caso, entonces son más joules por el uso de un exprimidor que de un abrelatas. Por ejemplo, aquí podemos ver que los focos fluorescentes que están hasta abajo están en el límite del consumo bajo. Y bueno, parece que es mucha la potencia, pero no, aquí pues, déjenme marco 120 watts, sí, pero es que se está considerando que son 8 focos de 15 watts, entonces por eso a fin de cuentas como son muchos focos, varios focos los que utilizamos en nuestro hogar, pues entonces ya se convierten en conjunto como un aparato de potencia alta y además de que ya se utilizan más tiempo y por eso pues ya están en el límite. Notemos, por ejemplo, un horno de microondas mucho más potente, dice la tabla unos 1200 watts, pero está por debajo de los focos, aunque es mucho más potente que un foco, pero se utiliza en menos tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora, por ejemplo, otros aparatos ya más brevemente que se consideran de consumo intermedio y de consumo alto. Bien, entonces aquí ya estoy poniendo del lado izquierdo aparatos de consumo medio y del lado derecho aparatos de consumo alto. Bueno, entonces ya en consumo medio están las televisiones, las cafeteras, ¿verdad? Las planchas, pero todo esto es muy relativo, se está considerando en, en las tablas un uso promedio, eh, un tiempo promedio de uso más bien, ¿verdad? Entonces, bueno, los fíjense cómo cambia, aquí entran en esta categoría focos, pero incandescentes, o sí, los incandescentes o de filamento, bueno, pues esos ya estarían en consumo medio, pero en la parte baja, o sea, casi aproximándose a aparatos que se consideran de consumo alto, ¿verdad? El refrigerador, etcétera, ahí podemos ver diferentes aparatos. Y del lado derecho, bueno, aparatos de consumo alto. Y como habíamos mencionado, bueno, entre los más de consumo más alto están los aires acondicionados y los calefactores, que también depende del tipo. Y aquí hasta incluso vemos algunos detalles como si el aparato es nuevo o antiguo. Y esto es porque, bueno, actualmente se procura hacer aparatos que sean más eficientes, que hagan, que funcionen de la misma manera, pero con un consumo más bajo de energía, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso muchas personas que se llegan a hacer de un aire acondicionado o de un calefactor, a veces lo utilizan un mes y no lo vuelven a utilizar en su vida cuando les llega el primer recibo de la luz porque se incrementa mucho el consumo. Pero ahora sí vamos a considerar este detalle. Eh, pero ¿qué es lo que nos cobran? Dijimos, a fin de cuentas lo que nos van a cobrar es la energía, que está en función de la potencia watts y el tiempo, ¿verdad? Las horas, días, segundos que los utilizamos. Pero aquí la tabla dice que el consumo está en kilowatt. Ah, pero si notamos, eh, dice algo más que kilowatt, dice debajo de consumo mensual, kilowatt hora.
Entonces, ¿qué es eso? También es una unidad de energía. Bueno, esto se debe a que tanto los joules como los watts, perdón, sí, tanto los joules como los watts son unidades bajas, tanto de energía como de potencia relativamente, ¿verdad? Por eso se suele utilizar mucho el kilowatt al hablar de potencia solamente, pero la energía, el recibo de la luz nos lo cobran en kilowatt hora. Entonces, ¿qué notamos? Que tengo una combinación de potencia con con una combinación de tiempo. ¿Y a qué sería igual eso? O si multiplico la potencia por el tiempo que obtengo, ya lo habíamos mencionado, de la fórmula de potencia, que es energía sobre tiempo. Si despejo la energía, entonces la energía sería igual a potencia por tiempo. Entonces una combinación potencia por tiempo es igual a energía. Pero ¿a cuántos joules equivale a un kilowatt hora? Ah, bueno, solo tenemos que recordar la definición del watt. Un watt es un joule sobre segundo. Entonces, pero aquí el prefijo kilo quiere decir, expresa en la física y bueno, y en lo general, 1000, ¿verdad? Entonces, estos son 1000 watts. Entonces, tendríamos una potencia de 1000 watts, es decir, 1000 joules por segundo, y un tiempo de una hora. Una hora tiene 3600 segundos. Recordando que cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, bueno, si multiplicamos 60 por 60, encontramos que en una hora hay 3600 segundos. Entonces, si multiplicamos 1000 joules por 3600 segundos, ahí estamos multiplicando el kilowatt por la hora. Se cancelan los segundos y entonces vemos que esa combinación de unidades nos deja como resultado unidades de energía. Y esto sería igual a 3.600.000 joules. Así que, bueno, hay una enorme diferencia entre el kilowatt hora y los joules. Y es que si se pretendiera o se quisiera cobrar el consumo energético en nuestros hogares en joules, entonces, bueno, pues se tendrían que utilizar prefijos como megajoule o hablar de millones o decenas de millones de joules de consumo. Entonces, para evitar eso, se utiliza el kilowatt hora. Así que si quisiéramos, que realmente pues no tiene mucha trascendencia eso, si quisiéramos saber cuántos joules consumimos, bueno, lo que tenemos que ver en nuestros recibos son cuántos kilowatts hora consumimos y luego eso multiplicarlo por 3.600.000 y así obtendríamos el valor de joules, ¿verdad? Entonces el kilowatt hora, para darnos una idea, equivale ¿a qué equivale? Bueno, un kilowatt es más o menos la potencia de un horno de microondas. Un microondas dijimos que está entre unos 750 a 1200 watts. Entonces vamos a decir, un microondas de 1000 watts sería un kilowatt más o menos su potencia. Pues imagínense ese horno de microondas funcionando de manera continua, sin parar, un instante durante una hora continua. Ah, eso equivale a más o menos el kilowatt hora, ¿verdad? La energía que más o menos gasta un microondas durante una hora de funcionamiento. Ahora, bueno, aquí ya estamos combinando dos conceptos, potencia y energía, y pues no hay que confundirlos. Realmente lo que me tendría que concentrar pues es en la potencia. Pero bueno, la potencia está muy relacionada con la energía. Entonces, bueno, ahora también vamos a mencionar otro detalle y cómo se cobra la luz, o cómo se cobra, así decimos, ¿verdad? Coloquialmente, porque no solo la energía eléctrica la utilizamos para iluminar, pero así decimos, cómo se cobra la luz, cómo se cobra el consumo de energía eléctrico en nuestros hogares. Esto lo menciono porque algunas personas pueden llegar a quejarse, pues pueden notar que si vamos a poner aquí una cantidad hipotética, vamos a decir que una persona durante un mes tuvo un consumo de 120 kilowatts hora. Ahora imagínense multiplicar eso por 3.600.000 para saber cuántos joules son, pues tal vez llegaríamos a la mejor a los gigajoules o cientos de megajoules, entonces por eso pues, se prefiere utilizar el kilowatt hora. Bueno, pues, supongamos que en un mes una persona, su recibo indica que tuvo un consumo de 120 kilowatts hora y al siguiente mes el recibo
indica que tuvo un consumo de 240 kilowatts hora. ¿Cuánto más costoso diría uno que sería el recibo del segundo mes comparado con el del primer mes? Pues el sentido común nos diría que sería 2 veces más costoso o 2 veces más alto. Y esto no es así. Puede ser considerablemente más alto, mucho más del doble, como vamos a comprobar. Y esto se debe al criterio que se utiliza para determinar el cobro, ¿verdad? Y este criterio en teoría tiene la finalidad de fomentar que haya un bajo consumo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque también el consumo de energía está relacionado con contaminación. Producir la energía genera contaminación, entonces más energía es igual a más contaminación, ¿verdad? En teoría esa es la razón. ¿Y cómo es el criterio? Bueno, ese criterio consiste en cobrar de manera diferente el kilowatt hora dependiendo del consumo, pero más específicamente cómo es el criterio. Anteriormente en los recibos de luz venía una especie como de gráfica, parece un velocímetro para explicarlo, actualmente solamente es una tabla, pero tampoco es tan necesario la gráfica, pero es un poquito más ilustrativo. Entonces, bueno, el criterio es el siguiente. Si el costo por kilowatt depende de en qué categoría se encuentra nuestro consumo. Si el consumo eh, está por debajo de 75 kilowatt hora, es decir, desde 0 hasta 75 kilowatt hora, cada kilowatt hora tiene un precio diferente al que tendría si el consumo va de 75 a 140 kilowatt hora. ¿Sí? Rebasando los 75 kilowatt hora, cada kilowatt hora adicional tiene un costo diferente. Y finalmente, si queda uno por arriba de los 140 kilowatt hora y de ahí en adelante, el costo por kilowatt hora se incrementa. Al pasar de la zona verde a la zona amarilla, eh, el incremento es considerable, pero no tan considerable como cuando se rebasan los 140 kilowatt hora. En un caso, el incremento es como de un 20%, mientras que al rebasar los 140 kilowatt hora, el costo casi se triplica. Bueno, actualmente se manejan estos costos. De 0 a 75 kilowatt hora, el precio son 0.847 pesos por kilowatt hora. Si uno se encuentra en esta zona, o cuando el consumo está de 75 a 140, los siguientes 65 kilowatts hora, el consumo es de 1.022 pesos por cada kilowatt hora. Pero vean el incremento cuando estamos por arriba de 140. Por arriba de 140 kilowatt hora, cada kilowatt hora se cobraría a 2.997 pesos, prácticamente 3 pesos. ¿Verdad? Entonces, bueno, conviene quedarse en la zona verde, aunque en realidad con que estemos entre la verde y la amarilla no notaríamos un incremento tan considerable como cuando se llega a la zona roja. Entonces, ¿cómo se cobraría? Por ejemplo, una persona tuvo el consumo de 120 kilowatt hora, volviendo a ese ejemplo hipotético. ¿Cuál sería el costo o el cobro? ¿Cómo haríamos el cálculo? Entonces el cobro sería igual a, bueno, pues tendríamos que multiplicar los primeros 75 kilowatts hora de esos 120 se tendrían que cobrar a 0.847 pesos que cuesta cada kilowatt hora. ¿Okay? Que se cancelan los kilowatt hora y tendríamos pesos. Y los siguientes, o el excedente de 75 a 120, que serían 45 kilowatts hora adicionales, para que sean los 120, los siguientes 45 kilowatts hora se cobrarían con el siguiente criterio, a 1.022 pesos por cada kilowatt hora.
Si hacemos esta operación, ¿verdad? 75 por 0.847 más 45 por 1.022 nos da 109. Y supongamos que una persona exactamente ese fue su consumo, 120 kilowatts hora, y hace esta operación que estoy diciendo, va a notar que el costo es mayor. Y bueno, ahí pueden ocurrir dos cosas: que diga este maestro no sabe nada, y bueno, pues sí, no, uno como es esa máxima, uno solo sabe que no sabe nada, o nos están cobrando de más, pero no, en realidad todavía falta aplicarle el IVA, ¿verdad? Del impuesto. Entonces, ese impuesto, bueno, pues si no lo han cambiado es del 16%. Entonces para saber cuánto nos cobrarían tendríamos que multiplicar esto por 1.16, ¿verdad? Y entonces el resultado serían 127 pesos. El recibo llegaría de 127 pesos. Pero noten qué pasaría si el consumo fue de 240. Veamos en cuánto se incrementa. Hagan sus apuestas. ¿El recibo llegará del doble? Ya dijimos que no. ¿Llegará acaso 2.5 veces más alto? ¿Tres veces? Vamos a hacer la operación. Entonces vamos a abreviarla también. Serían 75 pesos, perdón, 75 kilowatts hora, los primeros 75 kilowatts hora, a 0.847 pesos por kilowatt hora, más los siguientes 65 kilowatts hora para llegar hasta los 140, que es hasta donde termina el siguiente criterio. Entonces 65 kilowatts hora costarían 1.022 pesos. Y el excedente para llegar hasta los 240, aquí llevamos 140, entonces todavía faltarían otros 100 kilowatts hora, se cobrarían a 2.997 pesos por kilowatt hora. Y todavía a esto pues habría que aplicarle el IVA por 1.16. Y entonces, ¿cuánto daría? Darían 75 por 0.847 más 65 por 1.022 más 100 por 2.997. Y esto por 1.16 da la asombrosa cantidad de 498 pesos. Vamos a verificarlo. 75 por 0.847 más 65 por 1.022 más 100 por 2.997 por 1.16, ¿verdad? Prácticamente 500 pesos. Entonces, cuando el consumo se duplicó, el costo no se duplica. Si sacamos la relación, eso entre 127 pesos serían casi cuatro veces, prácticamente cuatro veces más de cobro, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso hay que procurar quedarnos, ¿verdad? En la primera región. Fíjense, por ejemplo, si tuviéramos dos consumos, uno del doble que el otro, pero que estuviéramos los dos dentro de la zona verde, y en el primer caso, y la otra zona verde y amarilla, ahí no habría un incremento tan grande. Podríamos sacar la relación, por ejemplo, aquí estamos hasta 75, podríamos decir, comparar cuánto se cobrarían 60 kilowatts hora con un consumo de 120 kilowatts hora. Bueno, pues ya tenemos el de 120 kilowatts hora. Pues vamos a hacerlo, a ver si fueran 60 kilowatts hora, ¿verdad? Entonces serían solamente 60 por 60 por 0.847, y como estamos solo en el primer rango, y esto por 1.16, ¿verdad? Entonces 60 por 0.847 y por 1.16 daría 59 pesos. Pero fíjense, al pasar de 60 a 120 kilowatts es más del doble, pero no mucho más del doble. El doble de 59 serían 118. De 118 a 127, bueno, no da tanto coraje haberse pasado
de la zona verde a la zona amarilla, pero en donde empieza a haber un incremento considerable es cuando pasamos de la zona amarilla a la zona roja. ¿Por qué? Por ese incremento de casi el triple por cada kilowatt hora, ¿verdad? Entonces así es como se cobra la luz en México, por lo menos. No sé si en otros países apliquen el mismo criterio, pero bueno, ahora ya entendemos, ¿verdad? Porque es así el costo. Bueno, como decíamos también por otro lado, eh, ya lo mencionamos antes, tanto el joule, que es una unidad de energía, como el watt, que es una unidad de potencia, ambos son unidades bajas. Por eso se suele utilizar mucho el kilowatt cuando ya estamos hablando de máquinas industriales, cosas por el estilo. Pero incluso se utiliza también otra unidad de potencia, el caballo de potencia, ¿verdad? O el caballo de fuerza o caballo de poder incluso. Entonces, un caballo de potencia o un caballo de poder sería igual a 746 watts. Y seguramente han escuchado el motor de un coche es de tantos caballos de fuerza, ¿verdad? 100 caballos de fuerza, etcétera. Ahí se refiere a la potencia del motor, ¿verdad? Y bueno, que a fin de cuentas eso va a estar relacionado con su aceleración y otras cosas por el estilo, pero también con su consumo de gasolina. Obviamente, pues va a ser un coche más costoso en cuanto refiriéndonos a la operación. Bueno, entonces, en conclusión, pues la potencia es que tan rápido se consume o la energía o se realiza un trabajo. Energía sobre tiempo o trabajo sobre tiempo. Así es como usualmente se utiliza más la fórmula. Pero bueno, de aquí se derivan muchas fórmulas. Pues, hasta fórmulas que prácticamente es la misma, solo cambiando la variable. Estamos hablando del concepto de termodinámica, de flujo de calor. Bueno, ahí tal vez podría considerarse el calor como la energía que se está analizando y entonces podríamos utilizar una fórmula como calor sobre tiempo y a esto se le llama potencia térmica, por decir algo, que aquí lo único que hicimos fue un cambio de variable y prácticamente en ese caso aplicaría esta misma fórmula, porque a fin de cuentas el calor también es una forma de energía. Pero bueno, de ahí podemos ir obteniendo otras fórmulas, pero prácticamente toda fórmula de potencia se deriva de esta fórmula. Por decirlo así, esta fórmula es la mamá de todas las fórmulas de potencia que podamos encontrar. Por ejemplo, una fórmula de potencia muy fácil de deducir es la siguiente. A partir de la fórmula de trabajo entre tiempo, no de energía sobre tiempo. Recordando que el trabajo es fuerza por distancia en su forma más simple, ¿verdad? Porque hay que aclarar, esa fórmula no siempre es válida. Esta fórmula se va a cumplir siempre y cuando la fuerza sea paralela al desplazamiento, ¿verdad? Entonces, una fuerza horizontal que arrastra una caja horizontalmente, bueno, así se aplicaría esta fórmula. Si esta fórmula la asociamos de esta manera, ¿verdad? Entonces, fuerza que multiplica la distancia entre tiempo, bueno, de aquí podemos deducir otra fórmula, recordando que a qué es igual la relación distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo es rapidez, entonces, bueno, también podemos calcular la potencia como el producto de la fuerza por la velocidad. Estamos aplicando una fuerza y a una cierta velocidad de un objeto, bueno, con esas dos variables podríamos calcular la potencia. Pero también podemos encontrar otras deducciones tal vez un poquito más complicadas, tal vez no tanto más, como la conocida y famosa fórmula de potencia eléctrica. La potencia eléctrica, que bueno, aquí no podemos hacer la deducción porque no estamos en el tema de electricidad. La potencia de un aparato depende de dos propiedades de su funcionamiento, la corriente y el voltaje. ¿Verdad? La corriente por voltaje. Y bueno, pues eh, son conceptos que no hemos visto. La corriente incluso se mide en unidades que tal vez son desconocidas para la mayoría, tal vez varios conocen. Se mide en amperes y el voltaje o diferencia de potencial se mide en volts. Y ese producto, ampere por volt, también es igual a watts. De hecho, los amperes están definidos como lo están para que al final, al utilizarlos en la fórmula de potencia, el resultado está en watts. Tal vez ya viste algo de electricidad y recordarás que un ampere es una corriente de un coulomb por segundo y que un coulomb corresponde
a la cantidad de carga que tendrían una cantidad exagerada de electrones. ¿Por qué se escogió? Y de hecho, es raro que algo tenga una carga de un coulomb, sería una carga enorme. ¿Por qué se escogió una carga tan enorme para definir de carga para definir al amper? Todo es para que al final en esta fórmula la potencia quede en watts, ¿verdad? Pero bueno, nada más o solo este es un ejemplo de diferentes fórmulas de potencia. Realmente aquí vamos a hacer ejercicios muy básicos de potencia, no vamos a profundizar tanto en el tema y utilizaríamos la fórmula fundamental potencia igual a energía o si acaso trabajo sobre tiempo. Pues este es el concepto de potencia.